Saludos para todos. Les doy la bienvenida a este video correspondiente al manejo de macros con formularios. Aquí solamente me voy a basar en los inicios correspondientes a los primeros acercamientos de un diseño de una macro, implementando un respectivo formulario. Para este ejemplo vamos a diseñar una macro con formulario que inclusive vamos a implementarle dos botones, un botón para que me diseñe los respectivos bordes que va a tener esta hoja de cálculo, como también otro botón para que me inserte unos datos que se ingresan desde unos respectivos campos de texto del formulario y que me los publiquen en sus respectivas celdas, que se le va a asignar desde el respectivo formulario. Cuando uno va a empezar a hacer ese respectivo diseño de macros con formularios, ya uno se debe de meter en la parte correspondiente a la programación por código que se le denomina el Visual Basic. Y esa dicha herramienta la podemos encontrar de la siguiente manera. Aquí en este caso, en la versión que yo tengo del Excel 2010, puede que les aparezca esta pestaña que se le denomina Programador. Pero ya las versiones posteriores, el nombre de esta dicha pestaña va a ser Desarrollador. Entonces yo me voy a ubicar en esta dicha pestaña y a continuación voy a darle clic a este botón que dice Visual Basic, que ese era lo que yo les estaba comentando ahora, que aquí es el que vamos a utilizar para poder diseñar nuestro respectivo formulario. Entonces para este caso ahí vamos a darle clic en este botón y aquí ustedes podrán ver esta respectiva ventana, que se va a ser nuestra herramienta para, en este caso, comenzar a hacer nuestro primer formulario. Antes que nada vamos a identificar algunas que otras cuantas herramientas, que vamos a utilizar en este diseño. El primero es esta ventana que se le denomina la ventana de proyectos, que aquí podemos ver o podemos identificar algunas ciertas hojas que tenemos activas en este momento. Si ustedes ven aquí, tenemos activas estas tres hojas, la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3, que esto coincide con estas respectivas hojas que tenemos acá. Y luego tenemos esta otra ventana que se le denomina la ventana de propiedades. A esta ventana le vamos a hacer uso a algunas propiedades que nos va a visualizar en esta ventana. Ahora bien, vamos a comenzar con insertar nuestro respectivo formulario. Y para eso nos ubicamos aquí, clic en el botón insertar y a continuación vamos a darle clic en esta opción donde dice User Form, que eso es lo que se le denomina el formulario de usuario. Este es el famoso formulario que les vengo hablando. Aquí ustedes pueden ampliar dicho formulario, pues dándole clic en este botoncito, aquí en este puntico, clic sostenido, para que podamos entonces ampliar un poquito más este respectivo formulario.
Otra de las ventanas que vamos a utilizar es el denominado cuadro de herramientas. En esta dicha ventana es el que vamos a utilizar para poder implementar algunos que otros ciertos controles, aunque no van a ser todos, sino que van a ser algunos. Y los que vamos a utilizar van a ser este, que se le denomina cuadro de texto, o sea, este botoncito que se le denomina cuadro de texto, y este otro que se le denomina el botón de comando. Ah, y no podemos olvidar este otro que se llama etiqueta. Entonces, el cuadro de texto o campo de texto, algunos lo llaman así, ahí es el que me va a permitir que el usuario ingrese algún dato en un respectivo campo de texto. Cuando uno ya le abre la ventana, ya a uno le va a aparecer un campo de texto a la cual uno debe de ingresar un respectivo dato. La etiqueta, algunos le llaman labels, es el que me va a permitir que me visualice lo que el usuario debe de hacer o la acción que debe de hacer. Es como en este caso que cuando yo le vaya a colocar un campo de texto, tengo que colocarle esa dicha etiqueta para que el usuario sepa cuál va a ser el dato que debe de ingresar en un respectivo campo de texto, como es en este caso. Y por último tenemos el botón de comando, que al principio les comentaba que en este formulario le vamos a implementar dos botones. Un botón que me permita diseñar un respectivo borde, que al momento en que yo le dé clic en ese respectivo botón, me dibuje un borde en la respectiva hoja de cálculo. Y luego otro botón que me va a permitir que inserte los datos que se ingresaron en sus respectivos campos de texto, y así como también que me haga una dicha operación, que más adelante verán cuál va a ser la operación que se le va a desarrollar. Entonces empezamos con implementar las etiquetas. Entonces para eso uno le da clic en este botón de etiquetas y aquí empezamos a arrastrar, clic sostenido, empezamos a arrastrar para entonces colocarle sus respectivas etiquetas. Entonces aquí prácticamente voy a insertar dos etiquetas. Esta primera etiqueta o labels, que algunos le llaman así, voy a insertar una etiqueta donde me tiene que visualizar que el usuario tiene que ingresar una cantidad. Entonces, para poderle colocar esta dicha etiqueta o ese texto que decía ahora de que ingrese una cantidad, voy a ubicarme en la ventana de propiedades, pero sin antes tengo que darle clic en esta etiqueta para que me aparezca seleccionado y luego me ubico en una propiedad, o sea, en la ventana de propiedades me voy a ubicar en un componente de una propiedad que se llama caption. Entonces aquí yo le doy clic en este caption y a continuación voy a colocarle o voy a escribir la palabra cantidad y luego terminamos con enter. Entonces fíjense que ahí ya le coloqué su respectiva etiqueta para que el usuario visualmente sepa cuál va a ser el dato que se va a ingresar en un dicho campo de texto, que ahorita lo insertaremos. Luego entonces nos ubicaremos en esta otra etiqueta y a continuación escribiremos, en este caso voy a escribir algo que diga valor unitario. Le damos enter. Entonces fíjese que ya tengo estas dos respectivas etiquetas. Ya tengo estas dos respectivas etiquetas. Ahora el siguiente componente que voy a insertar son los cuadros de texto o los campos de texto. Entonces aquí en este caso yo le voy a dar clic en este campo de texto para empezar entonces a insertar. Empiezo con uno, entonces le voy a dar clic sostenido, lo arrastro, ahí tengo un campo de texto y luego voy a insertar otro. Listo, permítame, voy a correr esto acá. Muy bien, entonces estos son
los respectivos campos de texto que voy a utilizar. Este campo de texto para insertar la cantidad. Y mire que para eso son las etiquetas, para que el usuario sepa qué es lo que debe de ingresar en este campo. Lo mismo este otro. Bien. Ahora necesitamos colocarle los nombres físicos a estos campos de texto. Lo que pasa es que a estos campos de texto tengo que colocarlos, los tengo que identificar con un nombre, porque esto nos va a servir para nuestro respectivo código que le vamos a programar a este respectivo formulario. Entonces vamos a empezar con este campo de texto, que le vamos a dar un solo clic. Fíjese que él por defecto tiene como nombre físico testbox 1. Tiene como nombre físico testbox 1. Pero a este le voy a cambiar el nombre, como para que sea un poco más claro y que uno se pueda identificar con más facilidad a medida que va diseñando el respectivo código. Entonces aquí en este caso le voy a colocar como nombre txt cantidad. Con este nombre, al momento que yo esté escribiendo el código respectivo, yo tengo que saber en qué campo de texto o cuál es el nombre del respectivo campo de texto que debo de utilizar para poder extraer el contenido de ese dicho campo de texto, que en este caso sería la cantidad. Entonces yo lo tengo que buscar por este nombre, txt cantidad. Listo, entonces ya con eso le damos Enter. De pronto a medida que voy haciendo el respectivo diseño, yo le voy colocando unos nombres a la cual se le comienza con unas ciertas siglas, como el caso de txt, porque así uno le queda fácil de identificar o saber que este dicho nombre corresponde a un campo de texto. Por eso es la sigla txt, campo de texto, txt. Lo mismo voy a hacer con este otro campo de texto, que es el valor unitario. Entonces aquí en este caso empiezo con txt y le coloco valor unitario. Le damos Enter. Bien, entonces ya tengo identificado o tengo los nombres físicos de estos campos de texto, porque así me va a servir, vuelvo y repito, para poder extraer los contenidos de cada uno de estos campos de texto. Ahora, lo que sigue a continuación es colocarle los respectivos botones. Recuerde que para que me aparezca la ventana de cuadro de herramientas tengo que darle clic sobre el formulario para que entonces me aparezca la ventana de cuadro de herramientas. Entonces yo voy a seleccionar el botón de comandos y luego le voy a dar clic sostenido. Aquí ya inserté uno, luego vuelvo a dar de nuevo otra vez clic en este botón para insertar otro. Listo. Ahora hacemos lo mismo con los campos de texto, que serían los nombres físicos de los respectivos botones. Entonces aquí en este caso voy a ubicarme sobre este botón y aquí el nombre físico que le voy a colocar va a ser con la sigla BTN, que es la sigla del botón BTN, y a continuación le voy a colocar, en este caso lo voy a llamar así, bordes. Que este es el nombre al cual voy a identificar para saber que en este dicho botón es el que va a insertar sus respectivos bordes. Y aparte del nombre físico que hay que colocarle a este botón, hay también que colocarle el nombre a esta etiqueta que está dentro de este botón, que en este caso aparece por defecto el nombre de la etiqueta Command Button 1, que es el que ustedes ven aquí en esta parte. Entonces yo se lo voy a cambiar y le voy a colocar esto que diga ingresar bordes, o mejor insertar bordes, y le damos Enter. O sea que ya para que el usuario sepa que en este botón es para insertar bordes, y este otro botón va a ser la parte operativa, o sea, de insertar los datos que se ingresaron en estos campos de texto a la hoja de cálculo en sus respectivas celdas, como también hacer una dicha operación matemática, que en este caso, que yo le voy a decir que
por favor me muestra el valor total correspondiente a la multiplicación de cantidad por el valor unitario. Entonces en este caso me voy a ubicar sobre este botón, y a continuación me ubico aquí en la ventana propiedades y le coloco la sigla BTN y en este caso lo voy a llamar operación, voy a llamarlo así. Y lo mismo el nombre de la etiqueta del botón, o sea, por el caption, operación. Listo. Entonces yo ya tengo mi respectivo formulario, ya lo tengo ya diseñado. Ahora vamos a empezar con la parte del código, pero sino antes que debemos de crearle, antes nada tenemos que crearle una macro que me permita insertar los respectivos bordes. Uno lo puede programar por código, pero el asunto es que para poder agilizar un poco más este diseño, eso estar escribiendo códigos para diseñar los bordes se vuelve bastante largo. Entonces, más fácil sería grabar una macro correspondiente al del diseño de unos respectivos bordes, así, y luego ya asignarle esa macro que se grabó a este respectivo botón. Entonces, para crear la macro correspondiente a los bordes, entonces nos vamos a devolver a la hoja de cálculo, y luego a continuación vamos a darle clic en este botón que dice grabar macro. Entonces vamos a darle clic aquí en este botón de grabar macro y en este caso vamos a llamarle o colocarle el nombre a la macro bordes. Voy a llamarlo así. Y el método abreviado, o sea, la combinación de teclas, pues para asignárselo ahí, voy a darle simplemente que sea con control B. Pues, verificamos que diga en este libro, porque lo vamos a hacer la macro en este respectivo libro. Y por último vamos a darle aceptar. Y listo. Ya quedó así como estoy señalando aquí con el mouse, aquí en la parte de abajo, ya está el cuadrito listo, ya diciendo de que ya está grabando la macro. O está activo la grabadora de la macro. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es que voy a diseñar los bordes en plena grabación de la macro. O sea que entonces aquí selecciono estos bordes, por inicio, creo los bordes, le doy esta opción que diga todos los bordes, aquí lo tengo, digamos que me voy a ubicar en esta respectiva celda, y por último, paro la macro. O sea que ya prácticamente ya terminé de diseñar la respectiva macro correspondiente a los bordes. Ahora vamos a volver a la ventana del Visual Basic y si ustedes se fijaron que cuando yo empecé a grabar la macro, él automáticamente me creó una carpeta aquí en la ventana de proyectos a la cual lo llamó módulos. Y si desplegamos la carpeta de módulos, aquí me va a aparecer con un respectivo módulo, que en este caso sería la macro que acabamos de crear, que en este caso lo llamé, o mejor dicho, lo llamó módulo 1, porque el nombre que yo le coloqué a esa macro, que en este caso se llama bordes, lo puedo encontrar dentro de este respectivo módulo. Y simple y llanamente vamos a darle doble clic sobre el módulo y fíjese que aquí está el nombre de la macro que yo creé, que en este caso lo llamé bordes. Y aquí me aparece con cuál combinación de teclas. Entonces fíjese lo que yo les comentaba al principio, que uno puede diseñar la macro de los bordes digitando código, porque a esto es lo que se llama código. Pero lo que pasa es que, como ustedes ven aquí, es bastante largo. Y ante todo, nos podemos demorar un poco más. Entonces la solución sería que mejor se grabara la macro correspondiente a los bordes. Y ya luego a esta
respectiva macro la vamos a llamar desde el respectivo formulario que acabamos de crear. Entonces aquí en este caso voy a volver al formulario, voy a darle doble clic en el formulario, en el user form 1, y a continuación voy a programarle este botón. Entonces vamos a darle doble clic en este botón, y aquí me va a aparecer este bloque de código inicializado, a la cual tiene como nombre, si ustedes recuerdan el nombre físico que le coloqué, el BTN bordes, que yo lo llamé así. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí unos ciertos espacios, una sangría, para que entonces ya empecemos de una vez a programar este botón, que consiste en que debo de invocar la respectiva macro que acabamos de grabar o de crear. Entonces para invocar esta respectiva macro, uno debe de colocar la palabra call, que es el del llamado, o sea, de llamar. Entonces aquí le voy a decir que por favor se ubique en el nombre del módulo, que en este caso él puso por defecto el mismo programa, módulo 1. Tengan mucho cuidado que hay que colocar el nombre del módulo tal como está visualizado en la ventana de proyectos. Aquí está, módulo 1. Y fíjese que al colocarle punto, me apareció el nombre de la respectiva macro que grabé, que en este caso lo llamé bordes. Entonces aquí en este caso yo le voy a seleccionar la respectiva macro, que en este caso lo llamé bordes. Listo. Entonces vamos a volver aquí al formulario. Ahí lo tenemos. Pero ahora fíjense en lo siguiente. Aquí en este caso yo le voy a dejar por defecto el nombre de este dicho formulario, que en este caso y para este ejemplo lo voy a dejar con el nombre de user form 1. Aquí está el respectivo nombre. Pero ahora lo que necesito es invocar el formulario desde la hoja de cálculo. Desde la hoja de cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a insertar un botón en la hoja de cálculo para que me pueda cargar este respectivo formulario. Y para eso volvemos a la hoja de cálculo y vamos a la pestaña programador, vamos a darle aquí en el botón insertar, y aquí en controles de formulario voy a ubicarme en este respectivo botón. Pues yo en el caso mío yo lo llamo como botón sencillo. Entonces le voy a dar clic aquí, aquí me aparece el puntero del mouse con una cruz para poder insertar ese respectivo botón. Entonces voy a arrastrarlo, clic sostenido, lo arrastro, lo suelto, y fíjense en lo siguiente. Bueno, digamos que aquí yo me brinqué un paso, pero no importa. Esto lo podemos reversar y hacemos la parte que nos falta. Aquí en esta ventana me aparecen los bordes, pero ojo, este nombre de esta dicha macro ya fue asignado al botón del formulario, que es el de insertar los bordes. Aquí yo tengo que ubicar una macro que vamos a crear de manera manual correspondiente a la carga del formulario. Entonces, antes de asignarle ese botón para que cargue ese respectivo formulario mediante una macro manual, necesito escribir el código correspondiente a la macro de la carga del respectivo formulario. Y esto lo tenemos que ver en esta respectiva ventana. Entonces por ahora vamos a darle cancelar. De todas maneras aquí me va a aparecer el botón. Pues aunque de todas maneras si quieren pueden dejar este botón sin ningún problema. No hay ningún problema que dejen el botón, porque de todas maneras le vamos a crear la macro para que entonces se lo asignemos a este respectivo botón. Entonces vamos a volver a la ventana del Visual Basic
y a continuación vamos a ubicarnos en insertar, aquí en el menú insertar, y a continuación vamos a seleccionar la opción que dice módulo y le vamos a dar clic ahí. Entonces fíjese que ya me creó un módulo, que es en este caso módulo 2. Y aquí en esta respectiva ventana es donde yo voy a empezar a escribir mi respectivo código, que en este caso es el diseño de una macro manual correspondiente a la carga de ese respectivo formulario. Entonces en este caso vamos a comenzar escribiendo con la palabra sub, que eso es lo que se le llama la subrutina, así es como se le llama en términos técnicos de código, con la sigla sub, y a continuación el nombre que le queremos colocar a esa dicha macro. Entonces en este caso, digamos que lo voy a llamar formulario, llamémoslo así. Y luego a continuación le damos enter. ¿Listo? Ahora bien, aquí es donde vamos a empezar a escribir nuestro respectivo código correspondiente a la carga de ese dicho formulario, que en este caso, como si ustedes lo recuerdan, el nombre sería el user form 1. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir la palabra loads y a continuación le colocamos el user form 1. O sea, el nombre de ese respectivo formulario, que en este caso lo dejé con el nombre por defecto, user form 1. Y luego le damos enter. Esta es la primera línea de código que escribimos, que le estamos diciendo que primero cargue el formulario y que después que lo cargue, lo visualice. Y para eso vamos a colocar lo siguiente. Colocamos el user form 1 y a continuación punto y le colocamos la palabra show. Entonces fíjese que aquí lo que hace es que primero cargo el formulario y luego lo visualice. Tengamos en cuenta lo siguiente. Mire el nombre del formulario, user form 1. Muchos se preguntarán que eso no tiene que llevar mayúsculas iniciales. Aquí no hay ningún problema. O sea, yo lo puedo escribir en minúscula y en el momento en que yo le dé enter, él automáticamente se autocorrige. O sea, él identificará de que este dicho nombre está escrito con las iniciales mayúsculas. Claro, siempre y cuando que esté escrito exactamente, ya sean mayúsculas o minúsculas, y él de todas maneras él se autocorregirá. Mire que si yo le doy enter, vea que él automáticamente se autocorrige. Listo. Entonces fíjese que aquí ya creamos nuestra macro correspondiente a la carga del formulario, que en este caso aquí creamos la macro de una manera manual. Ahora entonces vamos a volver a la hoja de cálculo, nos volvemos a ubicar de nuevo en el botón y fíjense que ahora sí ya le podemos asignar la macro a este dicho botón. Entonces aquí en este caso vamos a darle clic botón derecho y a continuación pues sobre el botoncito y a continuación vamos a darle clic en asignar macro. Entonces fíjense que en la ventana anteriormente nos aparecía solamente bordes, pero como acabamos de crear una macro de manera manual y a la cual lo llamamos formulario, entonces en este caso vamos a seleccionar esta macro, que es la que necesitamos. Entonces seleccionamos esta macro y a continuación vamos a darle a aceptar. Y listo. Podemos cambiarle el nombre a esta etiqueta de este botón. Entonces para eso le damos clic botón derecho sobre el botón y le dimos clic en la opción que dice modificar texto. Entonces mire que aquí ya nos aparece el cursor y luego aquí a continuación vamos a colocarle la etiqueta que diga cargar formulario, por ejemplo. Luego a continuación vamos a darle, digamos, clic por fuera del botón y mire que ya en este momento ya el botón ya está cargado y está listo y mire que ya me aparece hasta la manito y todo. Para probarlo, permítame, voy a borrar estos bordes, voy a seleccionar las columnas, luego le doy a eliminar
Voy a seleccionar de nuevo estas columnas para insertar otra vez de nuevo las columnas para que me queden ya vacías. Ahora fíjense en lo siguiente. Miren que al darle clic en el botón de cargar formulario, miren que ya él me carga el respectivo formulario mediante la macro manual que creamos, que en este caso, para este ejemplo, lo llamamos formulario. Y la programación que le hicimos a este botón de insertar bordes, lo podemos probar porque ya quedó programado. O sea que mire que aquí le damos clic en el botón de insertar bordes y mire que ya me aparece los respectivos bordes cargándolo con la macro que le habíamos grabado. Listo, entonces cerramos el formulario. Fíjate que ya tenemos ya una parte ya probada y hasta ahora todo va bien con el diseño del respectivo formulario con sus respectivos botones. Inclusive ya lo probamos con el de insertar bordes y así como también este botoncito para cargar el respectivo formulario. Entonces vamos a volver a la ventana de Visual Basic y aquí a continuación vamos a programarle el botón de operación, que lo que va a consistir es, lo primero, que va a insertar los respectivos encabezados que va a tener la tabla en la hoja de cálculo. O sea que aquí en este caso, en esta celda va a aparecer el encabezado que diga cantidad, en esta otra que aparezca el valor unitario y en esta otra que aparezca el valor total. Eso lo vamos a programar en este respectivo botón. Entonces en este caso vamos a ubicarnos aquí en este botón y vamos a darle doble clic y miren que aquí ya nos pusieron ya inicializado la respectiva subrutina, la cual lo llamé BTN operación. Recuerden el nombre físico del botón. Bueno, aquí en este caso vamos a utilizar una palabra o un comando, pues como lo quieran llamar, que es el que me va a permitir la manipulación de dichas celdas. Y digamos que para poderme ubicar en una cierta celda a la cual le voy a asignar algún cierto dato, sea lo que sea, en este caso vamos a colocar la palabra range. Y entre paréntesis y comillas colocamos la respectiva celda que vamos a ubicarnos, que en este caso sería la celda A1, o sea esta, la celda A1. Entonces aquí en este caso voy a colocarle la ubicación de la celda A1, cierro comillas y cierro paréntesis. Y luego a continuación le voy a colocar igual y aquí le voy a colocar entre comillas esta palabra, cantidad. Porque como dije ahora, yo lo que voy a hacer es que yo voy a inicializar los respectivos encabezados. Que en este caso aquí yo le estoy colocando cantidad que me ubique en la celda A1. Luego haré con la celda B1 que me aparezca el encabezado valor unitario y en la celda C1 con el valor total. O sea que entonces aquí le empiezo a escribir el range, colocamos B1, aquí le coloco el valor unitario y luego le coloco un range, digamos C1, y le coloco el valor total. Entonces fíjese que aquí lo que estoy haciendo es que yo le estoy colocándole sus respectivos encabezados a esta respectiva tabla. Claro, por supuesto, eso se tiene que hacer después de haber insertado los bordes al darle clic en el botón del formulario insertar bordes. ¿Listo? Podemos probarlo, a ver cómo vamos por ahora, a ver si vamos bien. Entonces vamos a volver a la hoja de cálculo, volvemos a darle clic de nuevo en cargar formulario. Bueno, insertarle el botón insertar bordes, no hay necesidad de darle clic en el botón insertar bordes, no hay necesidad. De todas maneras, ya lo probamos y ya vimos que sí nos insertan los respectivos bordes. Pero yo quiero que vayamos ensayando este botón operación a medida que vamos programando. Entonces vamos con este caso a darle clic botón operación, que es lo que él me va a hacer, como les mostré en este respectivo código, que me va
a colocarle cada uno de los respectivos encabezados. O sea que entonces en este caso voy a darle clic en el botón operación y mire que ya me aparece los respectivos datos o los respectivos encabezados que le programé en el respectivo código o en el ambiente código. Entonces permítame, voy a cerrar aquí el formulario, vamos a volver a la ventana Visual Basic, luego doble clic en el botón operación y mire que esto es lo que él hace. Cantidad, valor unitario y valor total. Esto fue lo que me hizo aquí en esta parte. Muy bien. Ahora, continuando con nuestro código, ahora entonces vamos a insertar los respectivos datos. Vamos a insertar los respectivos datos que se ingresaron en sus respectivos campos de texto. O sea que en el campo de texto, voy a volver al formulario, en el campo de texto cantidad, o sea, lo que escriba aquí en este campo cantidad, me lo va a visualizar acá, en la celda A2, en la celda A2. Luego, lo que se escribió en este campo de valor unitario, me lo va a asignar a la celda B2. Y a esta celda C2 va a ser el valor total, que sería la multiplicación de cantidad por valor unitario. Entonces, eso lo vamos a programar. Eso lo vamos a programar dentro del botón operaciones. Eso lo vamos a programar dentro del botón operación. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar aquí y procedemos con lo siguiente. Entonces le damos runs, nos vamos a ubicar en la celda A2. ¿Sí? Y recuerdan el nombre físico que le asignamos al botón donde va a estar el dato correspondiente a la cantidad, que a la cual le llamamos txt cantidad, que ese es el nombre físico que le asignamos a ese dicho campo de texto, donde se va a escribir la cantidad, que en este caso lo habíamos llamado txt cantidad. Entonces aquí le colocamos en este caso txt cantidad y luego lo terminamos con punto test. ¿Listo? Hacemos lo mismo con la otra celda donde va a estar donde va a estar ingresado el valor unitario, que recuerde que en el otro campo donde se ingresa el valor unitario lo llamamos txt valor unitario. O sea que le escribimos así, txt valor unitario, le terminamos con punto test. ¿Listo? Tengamos cuidado con los nombres que le coloquemos a los respectivos objetos, como en este caso a los campos de texto. Debe de coincidir, porque puede que algunos, cuando uno esté haciendo ensayos, de pronto no les aparezca o les salga error, es porque probablemente escribieron mal el nombre del campo. ¿Listo? Entonces fíjese que ya le asignamos los respectivos datos, o sea, tanto cantidad como valor unitario, a sus respectivas celdas. Ahora tenemos por último, en la celda C2, la respectiva operación correspondiente a la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. Entonces, como ya anteriormente ya se asignó los respectivos datos, tanto cantidad como valor unitario, en sus respectivas celdas, entonces ya lo siguiente sería hacer uso de esos respectivos datos que le asignamos a cada uno de sus respectivas celdas, a cada una de sus respectivas celdas, para que hagamos la dicha operación. O sea que entonces a la celda C2 le vamos a asignar ¿qué? Le vamos a asignar la operación correspondiente a la multiplicación que haya en la celda A1, o sea, el número que esté ingresado en la celda A1 multiplicado por la celda, o lo que haya en la celda, perdón, es A2, aquí me equivoqué, y el contenido de la celda B2. Ojo, uno puede hacer cualquier tipo de operación
sea suma, resta, multiplicación o división. Cualquier operación lo puede hacer, pero siempre y cuando que ya en estas dichas celdas ya tengan datos y que se hayan ingresado con anterioridad, como acá. ¿Listo? Ahora vamos a continuación a probar de nuevo el botón operación. O sea que nos volvemos a la hoja de cálculo. Pues si quieren volvemos entonces a borrar de nuevo esto. Lo podemos borrar de nuevo. ¿Sí? Listo. Y vamos a probar ya de nuevo, ya se puede decir pues que todo, para ver si ya no funciona. Entonces vamos a darle clic en el botón cargar formulario para que nos cargue el respectivo formulario. Voy a correr este formulario. Entonces, bueno, digamos que voy a escribir una cantidad, digamos 20, y que aquí el valor unitario sea 40.000, por ejemplo. Aquí en este caso no se puede colocar signos pesos, ni ningún otro separador respectivo, o sea, separadores de miles o decimales. Porque es que ya eso, ya esta parte, ya eso es otro cuento, o sea, ya eso hay que hacerle otras programaciones ya un poco más avanzadas. ¿Listo? Ahora entonces digamos que voy a insertar los bordes, listo, entonces voy a darle clic en este botón insertar bordes y como ya inserté estos respectivos datos, procedo a darle clic en este botón operación y mire que ya insertó este número 20.000, me lo insertó en esta celda, este 40.000 me lo insertó en esta otra celda y luego internamente me hizo la operación de la multiplicación respectiva de estas dos celdas y aquí está el respectivo resultado. Listo. Con esto ya les compartí estos inicios correspondientes al diseño de las macros con formularios. Entonces ya se dieron cuenta que es que uno puede hacer el llamado a la macro que usted haya grabado en una hoja de cálculo, como también uno puede diseñar sus macros de manera manual o personalizada. Bueno, espero que ya con este video les haya sido muy útil. Nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias.